Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos iniciando en un vivo muy especial. En verdad que es muy especial y no solo por el invitado que hoy nos acompaña, que es el profesor Michele, que es uno de los mejores apologetas que he conocido dentro de esta plataforma. Tienen su canal fijado en el chat para que puedan suscribirse. Tratemos de ayudar a que la gente buena viva buenas cosas, entonces que su canal crezca creo que sería una alegría para muchos. Ponemos en contexto el vivo de hoy, que por qué digo que es especial. El profesor Michele junto al doctor Daniel están iniciando un curso sobre física para la batalla cultural. Van a abordar temas que son tanto desde la física como desde la metafísica, fundamentales en el momento de ingresar a un debate frente a un ateo, frente a un progresista o frente a cualquier persona que pertenece al mundo. Y en ese contexto, además de que hemos estado tratando de ayudar a promocionar su gran curso, también surgió que a mí me había invitado Santiago Alarcón a partir de un debate que tuve a exponer temas vinculados a la Eucaristía. Y en ese diálogo sobre la presencia real de Cristo, sobre lo que es la existencia de Dios, que en realidad Dios no existe, Dios es, pero no vamos a meter con esa disquisición ahora, acompañado también de que Michele en su canal ha empezado lo que es la lectura y la suma teológica, nos pareció prudente abordar uno de los temas más complejos que pueda haber. Yo creo que está entre los 5 grandes misterios, junto a lo que es la Santísima Trinidad, que otro día con todo gusto lo podemos resolver. ¿Qué es la Eucaristía? Es el gran fundamento de nuestra fe, uno de los pilares de nuestra fe. Es la presencia real de Cristo, pero bajo las especies de pan y vino. Temas complejos sí los hay. Como él ha escrito recientemente un documento que a mí me encantó, lo he estado leyendo, repasando, me ha servido incluso para uno de mis vivos, donde él lo sube a academia.edu respecto a esta respuesta que va a dar él como católico a tantas objeciones en torno a la Eucaristía. Hemos querido hacer este vivo, donde vamos a estar respondiendo sus inquietudes. Simplemente vamos a responder preguntas vinculadas a la Eucaristía. Lo que ustedes quieran preguntar, con gusto lo podemos abordar. Y lo que no sepamos, vamos a decir, esto nos excede, lo vamos a investigar y le daremos respuesta más adelante. Porque tampoco es que somos grandes sabios ya consagrados. Sí somos lectores de Santo Tomás de Aquino, sí somos católicos y sí entendemos que si bien nuestra fe no es una fe racionalista, tampoco es una fe irracional. Entonces, fe y razón, como explicaría San Agustín, que lo estuvimos estudiando esta mañana, pueden algo que aportar. Por eso, Michele, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está la vida allí en Europa? Bueno, para empezar, muchas gracias por el honor de poder estar de nuevo aquí en tu canal, en tu plataforma. Y de verdad que es un gusto para mí y un placer poder estar aquí. Lo segundo que tengo que decir es que yo no soy profesor, no tengo ese título. Entonces, la gente me dice profesor, pero yo no soy profesor, ¿ok? Soy simplemente un cristiano, católico, que está casado, que es padre de familia, que es amante del saber y que simplemente se dedica a comunicar aquellas cosas que por gracia de Dios puede a lo mejor llegar a saber, llegar a conocer, nada más. Pero bueno, de todos modos, también muchas gracias por esas lindas palabras. Y por aquí, bueno, digamos que en casa se está bien, fuera de casa no tanto, pero bueno, lo importante es que en casa sí se esté bien, que se pueda disfrutar en familia, que uno pueda tener su, digamos, pedacito de cielo, ¿no? Su antelación de lo que es el cielo aquí con la familia, con su esposa y con sus hijas. Completamente de acuerdo. Ya vamos a hablar un poco de eso luego. Yo le digo profesor a todos los que tienen algo para enseñar y usted tiene mucho para enseñar. Aclaro eso. Ya han dejado su primer pregunta. Digo, hoy aprovechen, vamos a ir tocando esos temas. ¿Cómo explicarle a un niño la Eucaristía? Bueno, esto es muy propio de la catequesis. No sé si quiere empezar usted, me quede respondiendo, que es el invitado de lujo, y después voy a dar mi apreciación, porque esto también lo he hablado ya con mi hija que tiene 4 años. Bueno, se me pone difícil la cosa porque no,
O sea, yo tengo también mi hija que tiene ya 3 años, pero pues ella todavía no, como que no lo logra entender bien, ¿no? Y yo, al no estar acostumbrado a tratar con niños, entonces se me hace un poco difícil. No sé, lo que yo podría decir así, a lo mejor como, digamos, medio atropelladamente, es decirle al niño una cosa simplemente como, bueno, Dios hace un milagro y ahí está Jesús. No sé, es lo que yo, como digo, muy atropelladamente podría decir, porque es una cuestión muy compleja que uno siendo adulto se le hace muy difícil poder entender. Entonces yo al menos personalmente no sabría muy bien cómo explicárselo a un niño. En eso sí tengo un pequeño límite, así que no sé, profesor, si tú en cambio sí tienes una manera, digamos, más conveniente y más buena para poderlo explicar al niño. Bien, ¿cómo explicarle a un niño la Eucaristía? La forma más simple de que un niño lo entienda es, ante todo, jamás subestimar el niño. Recuerden siempre que los niños, por el nivel de pureza que tienen, pueden comprender cuestiones de orden sobrenatural incluso con mayor facilidad que la de un adulto. Esto es importante entenderlo. Si bien uno no va a abordar un lenguaje profundo y técnico en términos de teología, créanme que pueden ciertamente adquirir nociones incluso en torno a la muerte, donde asimilan estas cuestiones con mayor naturalidad que un adulto. En ese sentido, voy a transmitir lo que a nosotros nos ha servido explicarle a nuestra hija mayor. El ser humano está compuesto por un cuerpo y por un alma, y están unidos. Mientras la persona está viva, el alma y el cuerpo se mantienen unidos. Cuando la persona muere, es que el alma va a partir al encuentro con Dios, si se ha portado bien y no ha hecho caprichitos, pero el cuerpo, por un tiempo, va a estar aquí en la tierra esperando volver a reunirse con el alma, porque Dios nos creó cuerpo y alma. Dios no nos quiso estrictamente espirituales como los ángeles, que tienen otra función. Lamentablemente los angelitos no pueden gozar de bienes como nosotros, que es el olor de las flores, la comida rica que prepara mamá o los abrazos de papá. Entonces, Dios nos quiere con cuerpo y alma. Y así, entonces, tenemos que entender que como nuestro cuerpo necesita alimentos para crecer y estar fuertes, para que nosotros podamos mantenernos erguidos en el combate, como le digo a mi hija, por eso tenemos que comer bien, tenemos que comer verduras, tenemos que comer frutas, tomar mucha agua, descansar. El alma, que es lo que realmente nos da la vida, también necesita momentos de descanso, que es cuando estamos orando en silencio, pero también necesita de su alimento y también de su bebida. Y es allí donde Jesús se presenta en la Eucaristía, porque va a ser un alimento espiritual, va a ser un alimento espiritual para que nosotros podamos mantenernos fuertes, para que Jesús entre en nuestro corazón y habite en él. Pero para que Jesús entre en nuestro corazón y habite en él, no solamente que se presenta con el accidente, la materia, la forma en que lo vemos, que es en la Eucaristía, en esa hostia, sino que también necesitamos tener la casa limpia para que Jesús la visite. Por eso es importante estar confesado, portarse bien, tratar de llevar una vida ordenada. Esto es como le explicamos a un niño la Eucaristía. Porque Jesús nos prometió a nosotros, antes de que ascendiese al cielo y esté hoy a la diestra del Padre, que Él nos iba a acompañar hasta el final, que no nos iba a dejar solo como un buen amigo. Y como buen amigo que Él, que es, está presente, no del modo que estuvo presente con los apóstoles, pero está presente. Dios siempre está presente, pero se presenta de distintos modos. Y así le explico yo a mis hijas. A veces ha visto que papá está presente de un modo real y concreto, que es cuando está con vos en la plaza. Y a veces papá está presente, pero a la distancia, que es cuando papá está de giras. Pero papá te llama, te hace una videollamada y está presente de otra manera. Y a veces papá no te puede llamar, pero está presente en las oraciones porque sigue rezando por ustedes. Así como hay distintos modos de estar,
Jesucristo se hace presente en cuerpo y en alma, se hace presente íntegramente en un modo particular, que es en la Eucaristía, y que cuando sea más grande vas a poder adquirir este modo particular de Jesús en tu corazón, pero tenés que ser paciente. Esta es la forma que nosotros le he hablado siempre con mi hija de esta forma y lo ha entendido. Saludamos a Naún, saludamos a Sebastián que nos ayudan y nos preguntan aquí cuántos milagros eucarísticos existen actualmente. Muchos, no sé si usted los tiene contado, yo tengo algunos para mencionar. Yo tengo algunos aquí si quieren que compartamos. Ajá, por mí, sí, si quieres, sí, adelante. No, no tengo contados cuántos hay exactamente, pero sí, de que hay muchos, hay muchos. Y por cierto, muy buena la explicación, profesor. Eso sí que es ser profesor. Sí, De ser ser capaz de papá. explicar, bueno, también, claro. Voy a intentar yo también, digamos, implementar, ¿no? Aplicar un poco de este modo de explicarlo. Me gusta, estuvo muy bien. Bueno, tenemos, por ejemplo, yo esto lo digo ahora respondiendo a la pregunta de Nahum, que nos dice, ¿cuántos milagros eucarísticos? Bueno, yo he recolectado algunos de tantos. Recientemente hubo uno en México, muy particular, donde se vio el Santísimo que tenía un movimiento de Eucaristía similar y al mismo ritmo que el latido de un corazón. Esto fue grabado recientemente. Está el milagro de India, el milagro eucarístico de Santarém, el milagro eucarístico en Argentina, la hostia de Siena, y el milagro que se llama Quédate con nosotros, que es muy particular, que fue en medio de un conflicto que un cáliz se elevó por sobre lo que estaban todos allí presentes y este conflicto bélico frenó en el momento. El que yo invito a que investiguen en profundidad es el de la hostia de Siena, porque ese tiene una particularidad. Una vez a mí me decían en un debate si acaso podía nombrar un solo fenómeno de la naturaleza donde haya un cambio de sustancia sin alteración del accidente. De hecho, sí, en el milagro de Siena. ¿Por qué? Porque el comportamiento natural de la materia es justamente una alteración en los accidentes conforme que la materia se degrada. Esto es un principio metafísico. La materia, en tanto que materia, siempre se degrada. Por eso opera como principio de cambio, porque justamente la forma es lo eterno y la materia es lo mutable. Esto en términos agustinianos. Pero ¿qué sucede con la hostia de Siena? Que había sido robada, se arrepiente uno de los ladrones, ya las hostias que estaban sucias por el trajín del robo que se dio en la iglesia, son devueltas con tierra y con una serie de daños a la iglesia. El sacerdote decide dejarlas allí. Considera que no es prudente el consumo de las mismas. Sin embargo, con el paso del tiempo, y estamos hablando que esto sucedió en el siglo XVIII, al día de hoy se conservan íntegramente. Nunca sufrió una alteración. Esto quiere decir que realmente hubo un cambio tan profundo en la sustancia, en esa consagración, que no ha variado en lo más mínimo el accidente, pero que demuestra que hay un cambio de sustancia. Porque si la sustancia siguiese siendo pan, ya se tendría que haber degradado la hostia, pero nunca se degradó. Esto es uno de los tantísimos milagros que yo invito a que investiguen. Bueno, el milagro eucarístico de Santarém, entre tantos, donde incluso desde la hostia misma brotó sangre. Entre tantos, que yo he visto que la investiguen, son maravillosos. Son realmente a mí una de las cuestiones que me llevó a creer y a defender como defino la Eucaristía hoy es justamente el milagro eucarístico. Aquí hay una pregunta para usted, profesor. ¿Cómo le explicaría usted a un ateo la Eucaristía? Bueno, primero trataría de ayudarle a entender, de persuadirle de que Dios es real. Primero eso. Pero bueno, eh, digamos, explicando lo que es, de hecho, digamos, la transubstanciación, ¿no? O sea, para empezar, la Eucaristía, porque una cosa también es, a ver, las dos cosas están estrechamente vinculadas, pero cuando se habla de transubstanciación, a lo mejor se puede abordar, digamos, desde una perspectiva tal vez únicamente filosófica, si se quiere, se podría hacer, mientras que en cambio, cuando se habla de Eucaristía,
digamos que propiamente se está hablando más en un sentido teológico, porque la Eucaristía, de hecho, es la palabra mismo, ¿no? La buena, sería, traducido literalmente del griego, sería la buena acción de gracias. Ok, entonces, la Eucaristía, explicarla sería esto. Nosotros lo que hacemos es darle una acción de gracias a Dios por medio de este acto sagrado instituido directamente por Jesucristo, en virtud del cual nosotros somos alimentados espiritualmente para poder mantenernos en un estado de gracia, ¿no? Un estado de gracia santificante. Ahora, si se quiere explicar la parte filosófica, ahí ya a lo mejor cambia un poco la cosa. Entonces habría que, digamos, como mínimo de entrada, digamos, definir términos. Por lo tanto, tratar de explicar qué es lo que se quiere significar con substancia, qué es lo que se quiere significar con trans, o sea, con cambio, ¿no? Por lo tanto, cambio de substancia y de qué tal, digamos, cómo tal cosa puede suceder sin que esto sea algo ilógico y sin que a su vez necesariamente se tenga que presentar, digamos, un analogado a esto. O sea, como que si tiene que haber por fuerza un principio de analogía con el cual poder, digamos, compararlo, porque las cosas no siempre tienen que ser así. Hay varias cosas, digamos, varios fenómenos que han sucedido solamente una vez digamos, en nuestro mundo, y que no han vuelto a suceder. Y esto no hace que entonces ese tal evento en realidad pues, se tenga que tener por falso o algo por el estilo. Pensemos, por ejemplo, al inicio del universo. El momento en el que comienza el universo, ese es un evento único y repetible. El universo no ha vuelto a comenzar. O el momento en el que comienza la vida por primera vez. No necesariamente tenemos que pensar a la vida humana, podemos pensar a cualquier tipo de vida biológica, el estado más bajo, ¿no? De la vida vegetativa. Ese también es un evento único y repetible. No es que otra vez vamos a estar digamos, en un estado de cosas en el que no hay vida en absoluto y que vuelva a comenzar la vida. Para que no tenemos que experimentar algo por el estilo para poder sostener que efectivamente el universo ha comenzado a existir y que efectivamente la vida también ha comenzado a existir. De la misma manera, ¿no? Tampoco necesitamos necesariamente, ¿no? Valga la redundancia, que haya, digamos, un principio de analogía por medio del cual podamos, digamos, hacer un parangón entre lo que nosotros decimos que sucede en la transubstanciación en la Eucaristía y la tal otra cosa que estaría experimentando algo parecido. No obstante, yo pienso, ¿ok? Y esto lo he encontrado después de que a mí me había parecido así, tengo que decirlo, incluso en Santo Tomás, que hay, digamos, un principio de analogía, perdón, en, aunque no todos están de acuerdo con esto, evidentemente, porque termina siendo una cuestión de interpretación, en lo que es esa vez, no sé si te acuerdas, profe, de esa vez en la que se relata en el Antiguo Testamento, en el que está el pueblo de Israel marchando en el desierto y que Dios le manda a Moisés a golpear la roca en Horeb y que de esa roca brota agua. Entonces, San Pablo, en la epístola en Primera Corintios, justamente él dice que esa roca que les acompañaba, dice textualmente, esa roca era Cristo. De otras cosas que ahí él va mencionando, propias de esos eventos, con ninguna otra cosa dice que esas eran Cristo. Por ejemplo, habla también del maná, pero no dice que el maná, que ese tipo de pan que ellos llegaron a comer, era Cristo. Eso solamente lo dice de esa roca de la cual brotaba el agua. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que ahí podríamos tener, digamos, un modo de transubstanciación, porque si tenemos el accidente que era la roca, pero la substancia era la de Cristo, entonces yo creo que si se interpreta del modo correcto, se podría sostener ahí también una especie de transubstanciación, aunque evidentemente no es exactamente lo mismo que sucede en la Eucaristía, pero sí que al menos, digamos, tendríamos ahí un analogado. Muy claro. Vamos a seguir respondiendo, pero previamente corresponde por deber gratitud. Acaba de haber una pregunta muy buena. Ya la voy a responder, espérenme un segundo.
Gracias, Luis Hernández, por tu apoyo constante a este espacio. Saben que este canal se fue a la B y sobrevivimos gracias a usted, de verdad, gracias. Y gracias a Bárbara Payalev, que me mandó un mensaje el otro día. Me dice: hola profesor, muchas gracias por este tema, me ayuda mucho. Quizás más adelante pueda enseñarnos el significado e importancia del rosario como católica reciente, me gustaría saber, gracias. Bueno, insisto, tiene el canal de Michele que se dedica exclusivamente a la apologética, yo soy profe de filosofía, pero claro que yo comprendo que hay un vínculo entre teología y filosofía, por eso lo he invitado aquí a nuestro gran amigo a dialogar. De verdad, Bárbara, su mensaje me vino en un momento muy especial, donde yo estaba con algunas tribulaciones y usted me ha estado apoyando desde que iniciamos en este proyecto. Y si bien soy respetuoso y creo que soy de los más dialoguistas que hay con todos los credos, me puso muy feliz su conversión, su bautismo junto a su familia, es algo que de verdad son las formas en las que Dios a veces se comunica cuando uno dice: ya estoy cansado porque creo que no da para más, lo que estamos haciendo no tiene sentido. Eh, Dios se comunica y usted fue una forma en la que Dios se comunicó con uno en un momento muy particular, así que le agradezco que esté aquí. Hay una pregunta muy buena aquí que nos dice nuestro amigo Paco Cornelio. Que aviso, muchas de estas cuestiones ya se plantearon en el pasado, además con los padres apostólicos, con los padres de la iglesia, estas cuestiones ya se discutieron, que es: saludos profesores, saludos querido amigo. Saludos. Yo tenía la duda sobre cómo responder a los que llaman a la comunión canibalismo. Bueno, acá se viene un tema súper complejo, porque me causa gracia porque yo también me hice la pregunta cuando me estaba convirtiendo. Quédense tranquilos que es la duda más frecuente que hay, es la duda más común que existe. Vamos a ir a quien nunca nos va a decepcionar, que es Santo Tomás de Aquino. Y quiero escuchar también la respuesta de Michele. Pero dice: fue oportuna la institución de este sacramento en la cena en que Cristo se reunió por última vez con sus discípulos. Primero, por el contenido de este sacramento, porque en la Eucaristía está contenido sacramentalmente el mismo Cristo. Aclaro desde ya, primero, que no puede ser canibalismo por el modo de ser. Esto es importante, porque Cristo es. La diferencia está en el modo de ser. Ni siquiera estoy diciendo aquí el modo de estar. Cristo es. Pero ¿en qué modo está siendo? Está ejerciendo su acto de ser. Porque la presencia real de Cristo es dogma de fe para el católico. Insisto, cada uno puede creer lo que crea de acuerdo a su conciencia. Pero aquí estamos leyendo Santo Tomás de Aquino. Porque en la Eucaristía está contenido sacramentalmente el mismo Cristo. Es Cristo que está, pero está sacramentalmente. Por eso, cuando Cristo estaba para ausentarse de sus discípulos con su presencia natural, se quedó con ellos con una presencia sacramental. Tenemos el modo de estar natural, o el modo de ser, para ser más preciso, natural, y el modo de ser, porque Cristo es en la Eucaristía, sacramental. De la misma manera que en ausencia del emperador se da a venerar su imagen. Esto es lo que está respondiendo aquí Santo Tomás de Aquino. Vamos a leer completo todo esto. Por lo que Eusebio dice: puesto que el cuerpo asumido había de ser arrebatado de su vista para subir a los cielos, era necesario que en el día de la cena consagrase para nosotros el sacramento de su cuerpo y su sangre, para que fuese siempre adorado en el misterio el cuerpo que una sola vez entregó como rescate. Segundo, porque sin la fe en la pasión de Cristo no pudo haber nunca salvación, como se dice en Romanos. Vamos a saltear esta parte porque si no se nos va a hacer eterno el vivo. Tercero, porque las últimas palabras, muy especialmente al despedirse los amigos, se graban más en la memoria, ya que entonces se inflama más el afecto hacia el amigo, pues las cosas que más nos conmueven se graban más profundamente en nuestro ánimo. Así pues, porque como dice el Papa Alejandro, porque entre todos los sacrificios ninguno puede haber más importante que el del cuerpo y la sangre de Cristo, ni ninguna oblación mejor que esta. Por eso, y para que le tengamos en mayor veneración, el Señor instituyó este sacramento en el momento de separarse de sus discípulos. Ahora, vamos a seguir con esto.
dice aquí las objeciones que se van planteando, porque esta es la gran cuestión. Es cierto que nos alimentamos de lo que somos, pero no todo lo que nos viene por el mismo camino, porque aquello por lo cual somos nos viene por generación, mientras que aquello por lo cual nos alimentamos nos viene de la ingestión. Por tanto, de la misma manera que por el bautismo somos engendrados en Cristo, así por la Eucaristía ingerimos a Cristo. La Eucaristía es el sacramento perfecto de la pasión del Señor porque contiene al mismo Señor que ha padecido. El sacramento fue instituido en la cena para que en el futuro fuese el memorial de la pasión. La institución del sacramento responde a la orden de la intención. Ahora bien, el sacramento de la Eucaristía, aunque sea posterior al bautismo en la recepción, es primero en la intención y por eso fue instituido antes. Vamos a seguir entonces con la cuestión 74, porque todo esto son respuestas. Para que quiero escucharlo a Michele, pero básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero, que solamente por el hecho de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en la forma de pan y vino, ya hay una diferencia profunda en lo que es la sagrada comunión del canibalismo. Por el hecho de que lo estamos recibiendo en las especies de pan y vino. Primer punto. Segundo punto que vamos a extraer de aquí. En el canibalismo se consume una parte del cuerpo de una persona que ha muerto. En la Eucaristía se recibe a Jesucristo de manera íntegra en todo su cuerpo, en su alma, en su divinidad, y es un Dios vivo que vitaliza nuestro espíritu. Tercer punto, la carne consumida por el caníbal es de una persona muerta o herida, mientras que el fiel comulga recibiendo a un Cristo vivo. Y al ser Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, no sufre heridas, no sufre alteraciones, no sufre una fragmentación propia de un compuesto en un ente. Hay una diferencia sustancial. No sé, Miquel, si nos quiere acompañar en esto, porque después hay una precisión que hace Santo Tomás de Aquino, porque era conveniente que esté bajo las especies de pan y vino. Pero mientras tanto quisiera escucharlo a usted. Claro, sí. Ahí también lo que va a decir Santo Tomás, básicamente es que el pan es, por ejemplo, una de las razones, ¿no? Es el hecho de que el pan es, digamos, el alimento más básico y más consumido desde siempre, por lo cual entonces era conveniente también que se usara este tipo de alimento en lugar de otro. La cuestión, yo creo que se debería tener en cuenta, una de las primeras cosas para no caer justamente en estos errores es que cuando nosotros ingerimos la hostia consagrada, nosotros no estamos, digamos, comiendo, digamos, de un modo local, como que se estuviera ahí localmente la carne del Señor, ¿ok? Para empezar, como decía el profesor, ya sea que comamos toda la hostia o solo un trozo, nosotros estamos ingiriendo a todo a Cristo, o sea, entonces su divinidad, también su cuerpo y su alma, o sea, a todo él, ¿ok? Y no solamente una parte. Pero también esta otra cosa hay que tenerla en cuenta. Lo que nosotros estamos masticando, lo que hace crack, crack en nuestros dientes, ¿no? Son los accidentes como tal que no están teniendo, digamos, como soporte, como sujeto, ¿no? Esta es la palabra que se usa en el tomismo, como sujeto, no están teniendo a la substancia de Cristo, sino que uno de los accidentes, el primero en el orden de los accidentes, que es el de la cantidad dimensiva, es el que está ejerciendo el rol de sujeto de los otros accidentes. Por lo tanto, esos accidentes no los está sujetando, no los está soportando Cristo. Imaginémonos, para entenderlo, ¿no? Digamos, del modo más sencillo posible, porque esto, de hecho, tengo que decir que fue de las cosas que más me costó entender de la transubstanciación, justamente este punto de la cantidad dimensiva. Nosotros, ¿no? Nuestra substancia es justamente aquella que está sujetando todos nuestros accidentes. Entonces, el hecho de que yo aquí tenga 2 manos, que tenga 2 ojos, que tenga la estatura que tengo, no sé, el resto de las cosas, pues todo esto precisamente es lo que está siendo sujetado por la substancia. Esto no es exactamente así, pero a lo mejor puede servir, digamos, a tener presente digamos, representarlo de este modo para entenderlo un poco.
Imaginemos como que si, no sé, la mano fuera la substancia, ¿no? Y la mano además está, digamos, sujetando otra cosa, aquello que nosotros llamaríamos accidentes. ¿Entienden? Entonces, en el caso de la transubstanciación, la substancia de Cristo, si bien está ahí, no es la que está siendo de sujeto, de soporte de estos accidentes, sino que lo es otra cosa. Como decía, la cantidad dimensiva que anteriormente, o sea, antes de la consagración, era también un accidente de las substancias del pan y del vino. Y yo no sé si lo estoy complicando más o si de algún modo lo estoy logrando, digamos, explicar, ¿no? Que se pueden, de un modo que se pueda entender. ¿Todo esto para qué nos sirve? Bueno, para poder entender que nosotros no estamos cometiendo un acto de canibalismo en el momento de justamente tomar la hostia. Eso es básicamente lo que puedo decir. Muy buena explicación. Ya vamos a pasar. Hay una pregunta que también es compleja, que esto reconozco que recientemente se lo consulté al padre Christian de Geber respecto a lo que sería la segunda venida de Jesucristo y cómo es que Jesucristo está en la presencia real en este plano existencial entre nosotros como católicos. Pareciera que es un tanto complejo. Suele ser una de las principales objeciones que se dan desde el protestantismo hacia el catolicismo. Ya vamos a responder, pero quiero cerrar porque esta es una pregunta muy común. De hecho, es la típica burla del ateo ignorante que se dedica a calumniar sin al menos estudiar. Insisto, no hace falta que crean en lo que nosotros creemos, pero al menos informarse en qué creemos realmente, ¿no? ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Pues bien, todos estos errores es una respuesta que está dando. Todos estos errores y otros semejantes quedan eliminados diciendo que Cristo instituyó este sacramento utilizando pan y vino, como consta en el Evangelio según San Mateo. Por consiguiente, el pan y el vino son la materia adecuada de este sacramento. Recuérdese que los sacramentos tienen materia, fórmula, intención y ministro. Esto ya, por cierto, días atrás hubo un vivo muy interesante entre Flor Desi y Michele hablando de las gracias y dejar en entrever este tema también. La materia adecuada a este sacramento. Y esto por varias razones. ¿Por qué pan y vino? Primera, teniendo en cuenta el uso de este sacramento que consiste en su manducación. De hecho, como en el sacramento del bautismo se utiliza el agua para la ablución espiritual, ya que ordinariamente la limpieza del cuerpo se hace con agua, así el pan y el vino, que son el alimento más común entre los hombres, son utilizados en este sacramento como comida espiritual. Segundo, teniendo en cuenta la pasión de Cristo en la que la sangre fue separada de su cuerpo, por eso en este sacramento, que es memorial de la pasión del Señor, se toman por separado el pan como sacramento de su cuerpo y el vino como sacramento de su sangre. Tercera, teniendo en cuenta el efecto producido a cada uno de los que los toman, porque, como dice San Ambrosio, comentando en la epístola, este sacramento sirve para proteger el cuerpo y el alma. Por eso se ofrece la carne de Cristo bajo el elemento del pan, que era beneficioso del cuerpo, y la sangre bajo el elemento del vino, beneficioso para el alma. Por lo que se lee en Levítico 17:14, que la vida de toda carne es su sangre. Cuarto, teniendo en cuenta el efecto producido en toda la iglesia, construida por la diversidad de los fieles, como el pan se compone de los diversos granos y el vino de las diversas uvas, al decir de la glosa, comentado aquello en la 1 de Corintios, muchos somos un solo cuerpo. Bueno, después es mucho más largo de explicar, porque también Santo Tomás de Aquino va a decir que no, como sería reo y desagradable tener que comer carne real de Cristo, es que se ofrece también Dios en su infinita sabiduría, vio conveniente el ofrecimiento bajo estas especies. Aquí la explicación es mucho más extensa. Es mucho más extensa, no da el tiempo. Imagínense que hablar de lo cristiano llevaría un seminario. Pero por una cuestión de conveniencia, porque sería grotesco para los sentidos ingerir la carne real de Cristo, es que se ofrece bajo la especie de pan y de vino. Entre tantas explicaciones estamos resumiendo.
Muchas gracias, Elda, por su gran ayuda. Gracias a todos los miembros. Hay una pregunta, Miquel, que no sé si usted la quiere abordar en su gran sabiduría, que es una pregunta más común de la que muchos creen. Y no es una pregunta tonta, querido amigo Cristian. Estamos todos aprendiendo aquí. ¿Sí? Y Miquel, que está en nuestro curso de filosofía, que espero que se anime a enseñar a algún santo como San Ambrosio, San Anselmo, hay mucho para elegir. Nunca hay preguntas tontas. ¿A qué nos preguntan? ¿Cómo es posible que Dios pueda venir todos los días en la forma de hostia? ¿Es compatible con la venida de Jesucristo? Bueno, desde ya anticipo, son distintas formas de ser y de estar. Son distintas formas, como el Espíritu Santo. Está en el mundo, Dios está en el mundo. De hecho, está en cierto sentido, lo expliqué el otro día en un vivo especial de preguntas y respuestas para miembros. Incluso Dios está en el infierno. ¿En qué sentido? Que sostiene el acto de ser. Les da el acto de ser. El día que Dios, porque Dios no se puede contradecir, quiero explicar esto, como Dios no se puede contradecir, Él no podría decir, ahora ya no amo a mis criaturas. Entonces les quito el acto de ser porque ese acto de ser participa de mí, que soy puro acto de ser. Lo que sucede es que tiene una intensidad distinta de ser. Hay una degradación, que son los ángeles caídos, o, por ejemplo, el alma condenada. Pero Dios la sigue amando, por eso no les quita el acto de ser. Simplemente que respeta la libertad de estas criaturas que han decidido voluntariamente no amar a Dios. Entonces Dios no las puede forzar a estar en el paraíso porque la criatura no ha querido estar allí en el paraíso. Tampoco las puede dejar de amar, por eso no les quita el acto de ser, porque el bien es expansivo sobre sí mismo. Pero bueno, esto es mucho más complejo, no me quiero desviar del tema. Ahora, ¿es compatible con lo que es la venida de Jesucristo? ¿Cómo es que Dios puede venir todos los días? Bueno, yo anticipé, mi postura es que hay distintos... No sé, profesor, si nos quiere ayudar a aclarar algunos puntos aquí. Sí, digamos que yo también contestaría un poco, digamos, en la misma línea, ¿no? Estamos hablando de modos diferentes de ser, y cuando se habla de la venida de Cristo, de la segunda venida, es en relación a la primera venida. Es decir, ¿cómo vino la primera vez? Pues vino de un modo, digamos, visible y evidente para absolutamente todas las personas. No vino de un modo sacramental, sino que vino de un modo, digámoslo así, ¿no? Presencial, personal, si se quiere, para poderlo entender mejor. De manera que la segunda venida también va a ser así. De hecho, la Sacra Escritura sostiene claramente, abiertamente, que vendrá, digamos, de tal manera que todo ojo le verá, ¿no? Que todas las personas le verán. De tal manera que no va a ser necesario, digamos, la vista de la fe para poderle ver, así como la necesitamos en la Eucaristía, porque nosotros necesitamos creer que Jesús está ahí, en cuanto que, evidentemente, como digamos, suele ser una objeción esta por parte de los protestantes, pero una objeción válida que incluso el mismo Santo Tomás se plantea, tanto en la Suma Teológica como también en la Suma contra Gentiles. Si mis ojos que no le ven, entonces, ¿cómo yo debería concluir, que en virtud de que yo debería concluir que Él está ahí con su substancia, substancialmente? Pues precisamente por medio de la fe. Lo sé por medio de la fe, ¿en qué? En sus mismas palabras, porque él cuando instituyó la Eucaristía justamente dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y luego la iglesia lo creyó y sostuvo así desde siempre. De tal manera que es, vamos a decirlo así, por los ojos de la fe, que nosotros sostenemos que ahí está Jesús, pero en la segunda venida todos le verán. Entonces el modo de ser es totalmente diferente. Así que el modo de ser de Cristo ahora, en la bueno, ahora en el sentido de la Eucaristía, ¿no? Cuando se da una consagración del pan y del vino, es, digamos, un modo de ser diferente. Ahora, pensemos incluso que nosotros, o sea, el mismo Señor dijo, si ustedes creerán en mí y se mantendrán en mis mandamientos, esto lo dice en el Evangelio según San Juan, entonces, a todos aquellos que creerán en mí, que sepan que yo y el Padre vendremos a Él y estaremos en Él y tendremos comunión con Él. O sea, vive el Señor en nosotros. De algún modo, el Señor Jesús está en nosotros.
a partir del bautismo, el momento en el que somos bautizados y renacemos. Y si el Señor está en nosotros, si cada vez que se bautiza alguien está, y pasa a estar en esa persona, entonces tendríamos también que concluir que en cada bautismo se está dando una segunda venida de Cristo constantemente, tal y como lo entienden, digamos, el protestante promedio hoy en día. El Señor no empieza a vivir en esa persona, digamos, en el momento del bautismo, sino que empieza a vivir en esa persona en el momento en el que cree que Jesucristo es Dios y Señor, y entonces le declara como tal, ¿no? Para sí mismo. Así que para el protestante que, digamos, a lo mejor levanta este tipo de objeción, entonces también se tendría que decir que en el momento en el que la tal persona cree y por lo tanto pasa a tener fe, un tipo de fe cristiana de tradición protestante, entonces el Señor estaría viniendo por segunda vez y lo estaría haciendo con este y con este otro protestante. ¿Cuántas segundas venidas entonces van a haber? Entonces, como se dan cuenta, esto en realidad no tiene mucho sentido por la sencilla razón de que el modo de ser de la segunda venida es un modo de ser diferente al modo de ser de Cristo en la Eucaristía y el modo de ser de Cristo en nosotros desde el bautismo en adelante, o bueno, según los protestantes, desde el momento en el que creen y lo aceptan como su Señor y Salvador, desde ese momento en adelante. Así que tenemos que siempre tener en cuenta esta cuestión que es principal, que es fundamental, del modo de ser de Cristo, porque no son todos iguales y por lo tanto no se puede luego así aplicar un mismo concepto para cada modo de ser. Muy claro, muy claro. Fantástico que se haya comprendido. Gracias, Dani Herrera, por la ayuda. Este tema lo voy a tratar, si me lo permiten. Es un tema muy complejo porque veo que hay una pequeña insistencia. El les intensivo, quiero hablarlo con el padre, ver si consigo contactarlo el padre Cristian Ferrari, que lo va a explicar mejor que yo. Porque si me llego a equivocar en una precisión, puedo generar más errores y es complejo. Sí voy a anticipar algo, porque no es que no conozca el tema es que no lo sé explicar bien. Esa es la diferencia. Una cosa es no conocer y otra cosa es no saberlo explicar bien. Y en mi caso es que no lo sé explicar bien. Porque el es intensivo no tiene un vínculo directo con la Eucaristía. Y estamos tratando de responder preguntas vinculadas a la Eucaristía. No quiero dejar sin responder tampoco. Por eso digo, una cosa es el es intensivo, que es un concepto que se reanuda con Cornelio Fabro, que en cierto medida viene a rehabilitar lo que es el tomismo filosófico. Otra cuestión es la Eucaristía, que fue algo sostenido por todos los cristianos. Hay una suerte de separación que se dice que los padres de la iglesia no creen en la Eucaristía. No están así, no crean que no es que no, para nada. Además, uno lo lee en profundidad y no es como se dice a veces. Pero igual quiero remarcarte algo respecto al contexto de emergencia y la Eucaristía, que es lo siguiente. Que cuando Santo Tomás está explicando lo que es la permanencia del accidente en la Eucaristía, está distinguiendo entre lo que es inherente como un anclaje que tiene el accidente que inhiere sobre la sustancia, que inhiere sobre el sujeto del cual procede, y de la condición que es propia de la potencia esencial. O sea, la esencia es lo que marca la potencia del ente en metafísica. La esencia es lo que determina la potencia del ente. Lo que sucede es que en este caso, lo que se ve es que el accidente que depende de la sustancia como causa primera y de Dios como causa remota, en la Eucaristía, al tratarse concretamente de una acción divina, no sigue las propias reglas de la física. Entonces, aquí lo que se ve es que el ese sustancial, es decir, este ser sustancial, es el que opera como sujeto en la Eucaristía, que es Cristo. Cristo es la sustancia sobre el sujeto, si lo toman en este sentido, sobre el cual reposa el accidente. Y el accidente va a ser la especie del pan y del vino. Pero la presencia real
se da porque el sujeto es el mismo Cristo. El sujeto sobre el cual reposa el accidente. Por eso no quiero entrar en este tema porque es extremadamente complejo explicar el S intensivo ahora, que nos iríamos de tema y se nos iría el video, ya tenemos 45 minutos. Acá te mando un saludo, Flor de sí, gracias. Y muchas Saludos. gracias, Sandra. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. A ver. Bien, vemos, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, excelente. No, es que cuando ven que yo hago esas miniaturas especiales, que como la que hemos hecho en estos videos, son para invitados especiales, ¿no? Tenemos ahí el formato. Acá hay una pregunta que es muy interesante. Que esto es lo más habitual. ¿Cómo podría responder a que no se comulga con ambas especies y solo con una? Porque normalmente uno cuando va a comulgar, ¿qué es lo que recibe? La Eucaristía, pero no, salvo que uno sea celíaco, que si te dan el copón de vino, en general uno comulga con la Eucaristía. No sé si Miquel, ¿usted quiere responder esto? Sí, en realidad es más sencillo de lo que parece, por concomitancia. No es necesario, de hecho, han habido veces en las que no se ha tomado la hostia, se ha tomado solamente la especie de, digamos, del vino, ¿no? De la sangre del Señor, y no pasa nada también si es que llega, digamos, a comulgarse a comulgar, si uno llega a comulgar de este modo, porque por concomitancia es que ahí tenemos a todo Cristo, ya sea que tomemos solamente una especie o la otra. Entonces, en realidad, todo Cristo en cuanto a su deidad y en cuanto a su alma y en cuanto a su cuerpo, están absolutamente en todo lo que es tanto la especie del pan como también la especie del vino. Así que no hay ningún problema porque estamos comulgando con Cristo completamente. Santo Tomás también ahí usa un poco el ejemplo de lo que podría ser nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos la parte de la carne y la parte también las venas por donde corre la sangre. Y entonces él justamente dice, ¿no? Explica, bueno, si es que yo cojo, por ejemplo, si es que yo agarro solamente un brazo, sigo teniendo toda la carne y sigo teniendo la carne y la sangre. De tal manera que no es que necesito por fuerza tener los dos brazos para tener la carne y la sangre. Ahora, esto evidentemente es de modo análogo porque uno podría decir, bueno, pero tú tienes una parte, ¿no? Solamente, y no tienes el todo. Por eso que digo es análogo. Recordemos que aquí estamos hablando de un milagro y por lo tanto no podemos esperar, digamos, poder presentar ejemplos de fenómenos naturales para poder entenderlo plenamente. Pero sí que nos sirven al menos estas cosas para poder, de algún modo, digamos, asimilar mejor el concepto, ¿no? La cuestión es eso, que por concomitancia, Cristo está plenamente contenido, está sustancialmente en ambas especies, y entonces ya sea que tomemos las dos o que tomemos solamente una de las dos, estamos tomando a todo Cristo. Bien. Esta pregunta ya la respondimos recién, ya está la respuesta. No es canibalismo, no sé por qué la gente tiene como esta idea. No es canibalismo, quédense tranquilos. Quédense tranquilos que Dios no mandaría a hacer algo que va en contra de su voluntad. Pero respecto a Que la por pregunta que me cierto, hicieron, sí, que esto es algo muy antiguo, ¿eh? No sé si lo sabías, profe, si lo habías visto, pero sí, esto, o sea, se monta hasta el siglo II sin ningún problema. Tenemos ya evidencias en el siglo II de algunos romanos, ¿no? Algunos paganos que justamente le decían, acusaban a los cristianos de estar practicando canibalismo, porque, claro, ellos decían, vamos a comulgar, ¿no? De ahí también, como sabemos que desde siempre que está esta creencia en el cristianismo de que se está tomando digamos, algo transubstanciado, ¿no? Aunque a lo mejor no se explicaba, o no se usaba esta palabra para explicarlo, pero justamente les acusaban de estar practicando canibalismo porque decían, bueno, es que nosotros estamos tomando aquí la carne de Cristo, ¿no? Pero lo entendían literalmente los paganos y entonces les acusaban de esto a los cristianos ya desde el siglo II en adelante. y, sí, y sobre eso hay una pregunta que acabo de ver que me llama mucho la atención. Hay muchas preguntas muy buenas. Voy a tratar de responder rapidísimo a todas. Pero aquí hay una pregunta que la responde justamente, se responde en Filosofía y la Eucaristía de Juan Vázquez de Mella. Quiero citarlo textualmente, por eso estoy buscando la cita ahora en este momento. Pero dice, ¿Cristo está en toda su deidad en la hostia? Sí.
Esto es inseparable. Esto es inseparable. O sea, porque no que, que está aquí el punto. Y yo voy a pasar a explicar la otra parte de la pregunta. En la conversión de las sustancias, bueno, en lo que es los tres axiomas. Primer axioma, es ya demostrado por comparación de términos y caracteres. La conversión sobrenatural es diferente de las naturales. Segundo, unidad e identidad del cuerpo de Cristo. Tercero, su cuerpo es inalterable y no sufre ni aumento ni disminución. Acá está la respuesta. Voy a leer solamente esta cita para que quede claro. El primer axioma lo firmó Santo Tomás en estas palabras que son la clave y el rayo de luz que ilumina toda la cuestión en la suma teológica. Esta conversión, la del pan y el vino en cuerpo de Cristo, no es semejante a las conversiones naturales, sino que es del todo sobrenatural, efectuado por la sola virtud de Dios. El Concilio de Trento define la misma doctrina cuando asegura en la sesión 13, canon segundo, que esa conversión es admirable y singular, es decir, única y sobrenatural, como proclaman todos los expositores. No hay más que una conversión de esa naturaleza. En cuanto al segundo principio, la unidad e identidad de Cristo es una consecuencia de la encarnación, concepto clave, que esto fue un tema que después si quieren lo charlamos al final, que lo discutimos entre comillas con Miquel en privado. Él me orienta mucho a mí en estas cuestiones, de hecho, en privado, porque yo en un debate supe dar como un ejemplo de analogía lo que es la encarnación, que si bien no es lo mismo que la Eucaristía, no es lo mismo la encarnación que la Eucaristía, sí responde a esta lógica de que hay fenómenos que son únicos en el cosmos y por obra de Dios. Entonces, ¿aquí qué se nos va a decir? En cuanto al segundo principio, lo que es la unidad e identidad de Cristo, es una consecuencia de la encarnación. No hay más uniones hipostásticas que una. El dogma central del cristianismo que resuelve sin confusión la antítesis de lo finito y lo infinito no es la unidad esencial de dos naturalezas que sería la identidad panteísta, paréntesis mío, lo que sostiene, por ejemplo, el panteísmo que habilitó en gran medida Baruch Spinoza, ni accidental ni la superposición de sustancias que mantendrían la separación, como aquellos que consideran que la naturaleza de Cristo corre por un lado y el cuerpo y podríamos decir la naturaleza humana por otro lado, que separan absolutamente la divinidad de Cristo, de la persona. Aquí lo que se nos dice es la unión de las dos naturalezas en la unidad de la persona del verbo, y porque hay una sola encarnación y una sola persona, no puede existir más que un solo Cristo. De la unión inseparable de las dos naturalezas resulta la perpetua identidad de Cristo. El tercer principio es la consecuencia del anterior. El cuerpo de Cristo, completo, perfecto y glorioso, no puede sufrir alteración ni, por lo tanto, aumento ni disminución de materia, porque en ese caso no sería el mismo que está en el cielo. ¿Por qué transmito esto? Porque la pregunta que hace Cristian es muy buena. Es muy buena pregunta, de hecho. La pregunta que nos hizo aquí Cristian. ¿Cómo puede lo finito sostener lo infinito? Y aquí está la respuesta. La respuesta está en la encarnación, querido amigo. Si yo no puedo creer que Cristo esté contenido en la Eucaristía, no puedo creer en la encarnación, aunque son dos fenómenos distintos, es cómo un cuerpo humano, un hombre que es una criatura, puede contener al Creador. Esto ha llevado a que incluso se planteen herejías que consideran que Cristo no era Dios, porque les costaba entender que lo finito contuviese lo infinito, pero que justamente una regla en la lógica es, quien puede lo más, puede lo menos. El creador puede asumir una naturaleza de criatura de manera hipostática sin por ello ceder su poder infinito, sin por ello dejar de ser Dios. Es más, una tesis que lo escuché una vez, no puedo acordar de qué sacerdote, pero que me encantó, que era lo siguiente, incluso Luzbel, en su infinita inteligencia, sabía que iba a tener que adorar a un hombre. No en el sentido de que Dios, el padre Christian Ledegeber me lo explicó una vez cuando estuvo aquí en casa. No es que a mí, mi padre me manda a darle comida a un perro.
pero yo sé que estoy haciendo una obra de caridad, aunque sé que el perro es de naturaleza inferior que yo, pero obedezco a mi padre. Es que se me estaba mandando a adorar a un perro, algo que yo diría va en contra de mi naturaleza, que es más perfecta. Yo no diría, no es que Luzbel iba a tener que adorarnos a nosotros, criaturas simples mortales, sino que Cristo encarnado, siendo verdadero Dios, iba a ser verdadero hombre. Entonces iba a tener que adorar a un verdadero hombre. Y esto generó el conflicto que ya sabemos cómo terminó la historia al final con el tercio angelical caído. Eso es una teoría, pero no quiero entrar en la cuestión de monología. Sí digo es, Dios, siendo verdadero Dios, se hace verdadero hombre. Cuesta entender, sé que es difícil, que lo finito sea soporte de lo infinito. Pero entendamos cuáles son las consecuencias, y perdón, Miquel, ahí te doy la palabra. Esto está explicado justamente en el libro que yo compartí, Filosofía de la Eucaristía, que está aquí la respuesta, que es consecuencias de la creación. ¿Cuáles son las consecuencias de la creación? Bueno, además de la conversión. Dominio sobrenatural de las relaciones naturales. Hay un dominio absoluto del creador. Dios no puede crear algo que lo supere. Y si no lo supera, lo domina. Y si lo domina, lo puede hacer parte. De allí la participación que tiene todo ente. No sé si usted nos quiere aclarar algo más, profesor, o si me enredé demasiado en la explicación. Bueno, creo que está muy bien. Yo creo que siempre volvería a lo mejor a recordar, digamos, lo que decíamos antes, el hecho de que el sujeto de los accidentes es esta cantidad dimensiva que antes era un accidente del pan y del vino antes de la transubstanciación. Santo Tomás tiene justamente ahí en la tercera parte de la Summa Teológica, y también luego lo aborda en la Summa Contra Gentiles, en el libro tercero, perdón, en el libro cuarto, si mal no recuerdo, es en el capítulo 62 o 63, más o menos va por ahí, justamente trata el tema de la Eucaristía también, cómo explicársela a los gentiles. Entonces eso es aún mejor, ¿no? Porque justamente va directo digamos, lo hace como a modo de evangelización. Él justamente ahí, ¿no? Y esto en particular, aquí es donde se suele la gente quedar. Con respecto a la Summa Teológica, tercera parte, cuestión 77, artículo 1, cuando Santo Tomás concluye diciendo que tenemos que decir que en la transubstanciación los accidentes quedan sin sujeto. Dice esto, ¿no? De hecho, yo esto también lo analizo en el artículo, en ese opúsculo que compartí, porque hay un apologista protestante que justamente levanta esta objeción, ¿no? Dice, pero a ver, si los accidentes quedan sin sujeto, ¿por qué la substancia de Cristo no puede ser sujeto o soporte, ¿no? Para seguir un poco la palabra que usaba antes el hermano en la pregunta. Entonces, si queda sin sujeto, es como que se quedaran en el aire, por decirlo de algún modo, o qué es lo que está pasando aquí con los accidentes, porque la substancia de Cristo no puede justamente no puede ser sujeto de estos accidentes. ¿Por qué? Porque entonces Cristo se volvería, pasaría a tener todos estos accidentes y entonces sufriría toda una limitación. Además, nosotros nos estaríamos comiendo toda una serie de cosas porque que luego llevarían, ahora no las podemos explicar aquí porque si no vamos a estar otras 2 horas solamente explicando todas estas consecuencias que se derivarían del hecho de que la substancia de Cristo sea el sujeto de los accidentes, ¿ok? Entonces, justamente Santo Tomás, pero en el siguiente artículo, siempre en la misma cuestión 77, dice, ahí es cuando comienza a hablar de la cantidad dimensiva, y dice, bueno, la cantidad dimensiva, ¿qué es? Bueno, es la cantidad, ¿no? Es el primero de los accidentes en el que por el cual se individualiza la materia. De tal manera que una vez que se quita la substancia, vamos a hablar por ahora solamente del pan, pero es que esto se aplica también directamente al vino, si se queda sin esa substancia, dado que ya se había individuado el ser por medio de la cantidad, entonces Dios puede mantener el ser por medio de la cantidad dimensiva, y la cantidad dimensiva pasa a ser el sujeto de los otros accidentes. De tal manera que, digamos que contestando esa pregunta, yo lo único que añadiría es que no es que como tal lo infinito está siendo soporte o sujeto de lo finito en este caso, porque de nuevo,
sujeto de los accidentes no es la substancia de Cristo, sino que es la cantidad dimensiva. Entonces hay que tener esto en cuenta. Si nosotros logramos, digamos, fijarnos esto en la mente, entonces se nos van a despejar, yo creo que 9 de las 10 objeciones que se podrían plantear ante la transubstanciación. Antes de terminar, ¿usted, Miquel, ahora tiene otro vivo en su canal o no? Sí, terminando esto, empiezo la lectura de la Suma Teológica. Listo, ya terminamos entonces, ya rapidísimo. Vayan, por favor, he dejado el link, gente. Tenemos 100 conectados. Quiero ver a 100 personas en el vivo de Miquel leyendo la Suma Teológica, por favor. Última pregunta, rapidísimo. Perdón que hay algunas cuestiones que no vamos a responder. Primera, una pregunta rapidísima. ¿Cuál sería el cambio de sustancias cuando se recibe indignamente la Eucaristía? Es que no habría cambio de sustancia, porque la sustancia es, digamos, o sea, la sustancia es materia y forma, en términos filosóficos. Si habría un pequeño cambio en su alma, querido José, le recomiendo que no lo haga. Yo a veces me quedo con ganas de comulgar, pero es mejor a veces no comulgar, te lo digo. Y yo ante la duda, muchas veces, a mí me pasa esto, yo ante la duda lo digo con toda sinceridad. Yo muchas veces, y incluso me han retado por esto, soy medio medievalista, porque yo soy de confesión frecuente, pero no soy de comunión frecuente. Ya sé que está mal, pero recuérdese que en la Edad Media había tanto respeto a la Eucaristía, que teniendo tantos santos como lo sabía, porque había santos en la Edad Media, todos eran santos, la mayoría digo, no se comulgaba por el gran respeto, porque uno tenía esta humildad de decir, ¿estoy en condiciones realmente de recibir a Cristo? A pesar que uno estaba bien confesado, sé que el sacramento es importante, gente común, pero digo, a mí me pasa un poco de decir, si ya hay un par de pecados veniales, yo soy más prudente, yo. O sea, yo tengo esta idea de no comer indignamente. No haber cambio sustancial, hay un cambio en el destino de su alma. Digo, no digo por usted, José, digo en general, tengan cuidado con eso. Si hay una última pregunta para usted, antes de irnos al vivo de usted, profesor Miquelé, que los deje el doctor Siegel. Recuerden que el lunes vamos a estar con el doctor Siegel. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que son las quimeras. Vamos a seguir promocionando también el curso de Miquelé. Pero mientras voy pasando la información del curso que están haciendo, ¿es que comemos un cuerpo inmaterial? Esta es la gran pregunta. ¿Es que Cristo se separa de la materia? Bueno, ahí se la dejo a nuestro querido profesor Miquele y voy a ir buscando la información que tenemos que compartir antes de terminar. Ajá. Bueno, yo diría que no. A ver, lo que nosotros estamos, al tomar la Eucaristía, ese es un tipo de alimento espiritual. Y eso sí, por un lado, uno podría entonces sustituir la palabra espiritual por la palabra inmaterial. Y eso por un lado es cierto. Pero por otro, nosotros como tal estamos masticando, estamos ingiriendo también algo que es evidentemente material, porque nosotros podemos masticar esa especie. Si es que llegamos a tomar también la especie del vino, también la estamos bebiendo. Entonces, como tal, estamos ingiriendo algo material. Ahora, los efectos sí son espirituales. Entonces, a la pregunta, ¿estamos comiendo un cuerpo inmaterial? Yo diría que, pues es que, no sé, habría que ver exactamente en qué sentido lo está queriendo plantear. No sé si a lo mejor yo no he logrado captar bien la pregunta, pero de entrada diría que no, aunque a lo mejor podría hacer algunos ajustes dependiendo de las especificaciones. No sé, tu profesor, si dirías alguna otra cosa, no sé si a lo mejor tienes alguna corrección. En el propio término de transubstanciación ya se explica que hay un cambio de sustancia. Y no hay sustancia, y más cuando hablamos de Cristo, que Cristo, luego de la encarnación, es verdadero hombre y verdadero Dios. Por lo tanto, es inseparable la materia y la forma. Y eso es lo que lo dota de sustancia. Es una sustancia particular porque Dios no deja de ser absolutamente simple. No quiero que se confunda con el compuesto de los entes. Entonces, la presencia real de Cristo implica, en cierto modo de ser, la presencia real de su cuerpo. Y el cuerpo es materia. Por eso yo no soy de esos que caen en una tesis muy gnóstica de creer que, como los maniqueos, que hay que deshacerse de la materia y vivir solo en lo espiritual, porque si Dios no hubiese querido a nosotros como meros espíritus sin materia, nos hubiese creado ángeles y no se hubiese encarnado Jesucristo.
La materia tiene su importancia en el acto creador. Dios no actúa al azar. No existe lo aleatorio en Dios. Entonces, sí que hay un cuerpo material, pero no la materia per se como la podemos entender nosotros en el contenido molecular. Pero sí es la materia de la presencia real de Cristo. Por eso decimos que vamos a comer cuerpo y sangre de Cristo. No decimos simbólicamente su cuerpo, significativamente. Tampoco es la molécula precisa y exacta como podría ser el de esta botella, que si llego a comer un pedazo de vidrio, seguramente que no la cuento mañana. Así que esto es una pequeña aclaración. Nos han quedado un par de preguntas, varias. ¿Cuál es el canal de Michele? Está fijado en el chat. Si no, pónganlo como su nombre figura aquí. Michele, escríbanlo así, Marincolo, en YouTube y les aparece. Está fijado en el chat. Gracias, Alice. Espero que me entender con lo que es la materia. Es la presencia real de Cristo. Y Cristo no se puede escindir de su cuerpo. Una vez encarnado, la segunda persona que hace a la Santísima Trinidad, donde Dios es uno y trino, asciende en cuerpo y alma a los cielos. Y Cristo es en cuerpo y alma. Y es lo que nosotros consumimos. Ahora, insisto, no podemos entender a este cuerpo y a esta materia, que es materia, pero no podemos entender en el sentido mecanicista que lo podría entender Demócrito. Espero haberme dado a entender. Y real, justamente, como presencia real en el res de la cosa. Por eso no es una comunión espiritual. La comunión, técnicamente, la común unión es en cuerpo y alma. La comunión, el sacramento, los sacramentos, los 7 sacramentos de los católicos están compuestos por materia. Los 7 sacramentos de los católicos están compuestos por materia. Es materia, fórmula, intención y ministro. No hay otra. No hay otra, al menos para el católico. ¿Se entiende? Porque faltando la materia no está el sacramento. Faltando la materia no está la presencia real de Cristo. Si yo intento consagrar, por ejemplo, un control remoto, no está la presencia real de Cristo. Aunque tenga un ministro válidamente ordenado, la fórmula y la intención sobre un control remoto no operaría el sacramento, porque no está la materia sindicada. Solamente ahí, con Sí. respecto al ministro, hay, digamos, como dato curioso, ¿no? Para a lo mejor algunos de nuestros espectadores de hoy, diría que con respecto al bautismo y al matrimonio, ahí es donde el ministro como tal no tendría que ser necesariamente el cura, porque, por ejemplo, en el matrimonio, los ministros exacto, son los contrayentes. Y en el bautismo, incluso esto lo dice desde siempre el magisterio, Santo Tomás también aborda este tema. En el bautismo, incluso un pagano podría bautizar a la persona. Entonces, sí, en casos extraordinarios también se podría dar y el bautismo sería totalmente válido. Claro, ilícito porque no es un ministro, claro, pero sería válido. Sí, 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 o sea, lo estoy explicando al ministro, es para que se dé a entender porque son sitios secretos, pero sí, en una situación de emergencia, obviamente que después tiene que haber un proceso profundo. De hecho, yo que soy de rito tridentino, nuestro bautismo es muy particular porque tiene las oraciones de exorcismo, muy complejo, que la sal en la boca, que ya no se usa más, no sé si saben eso, o sea, nuestro rito dura un bautismo de un bebé, pero tiene una particularidad, no es algo aleatorio, o sea, hasta la oración de los exorcismos están presentes, digamos. Esto es importante, pero en una situación de emergencia, si yo veo que está mi hija a punto de fallecer apenas fue dada a luz, agua en mano, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es importantísimo el bautismo. O sea, pero bien, gracias por la aclaración. Antes de terminar, gente, acá están compartiendo el canal de Michele. Rapidísimo, Michele, que quiere ir a ver tu vivo, por favor. Pero explícanos un poquito esto, por favor, Michele, que mucha gente me está consultando. Vos vas a estar como profesor, están todos fascinados con vos. Acá te arma un tutor de fan. ¿Cómo es esto que están dando con el doctor Shigel? A ver, comentanos un poquito. Sí, es un curso
que, bueno, yo estoy más que nada de colado ahí. Como lo he dicho también en otras ocasiones, el verdadero ideador del curso es el doctor Shigel. Ok, me contó que se le ocurrió dar este curso después de ver tus reacciones, ¿no? Tus análisis a mi debate con Rafael Tapia, porque precisamente vio cómo efectivamente suelen, sobre todo los ateos, aunque no son los únicos, ¿no? Pero se suele usar conceptos de física para, digamos, tratar de, en primer lugar, demostrar, supuestamente, ¿no? Lo cual es imposible, pero bueno, demostrar la irrealidad o la inexistencia de Dios. Y luego también, pero se usa en general la batalla cultural, los diferentes conceptos de física también para luego poder, no sé, aludir a otras cosas, ¿no? No sé, si por ejemplo solo somos materia, entonces vamos a tener, pensando la realidad de este modo, como que si fuera así, entonces vamos a tener unas consecuencias diferentes, así en cambio nosotros sostenemos que somos, no solo somos materia, sino que también tenemos una parte inmaterial. Bueno, entonces la cuestión es tratar de, por medio de este curso, de diferentes conceptos de física. Vamos a empezar con algunos prolegómenos, entonces introduciendo un poco a la cuestión, vamos a ver lo que es física clásica, cómo también todo el desarrollo de la física a lo largo digamos, del tiempo. De hecho, se va a hablar también bastante de cómo entendía la física, cómo entendía la naturaleza Aristóteles. También vamos a estar viendo algo de Santo Tomás, pero sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la física clásica. Por lo tanto, vamos a estar viendo a Newton y bueno, luego así todos los que vienen después, y vamos a llegar hasta la contemporaneidad, hasta nuestros días. Por lo tanto, bueno, vamos a pasar luego por todo el siglo XX, por lo tanto, relatividad especial, relatividad general, cómo se ha ido entendiendo un poco todo esto, el modo de, digamos, digamos, lo que es el sistema euclidiano, la geometría euclidiana, y luego cómo en cambio luego se han propuesto también otros tipos de geometrías hasta finalmente llegar justamente a la mecánica cuántica en la actualidad, y bueno, a otras teorías también que se han propuesto para tratar de postular multiverso o también universos cíclicos bueno, y todas estas otras cosas afines. Y todo esto lo vamos a concluir en, digamos, de tal manera que podamos mostrar cómo las evidencias indican, aunque sea de modo indirecto, porque la ciencia no puede hacer esto de modo directo, pero sí de modo indirecto, aquello que nosotros podemos llegar a saber por medio de la ciencia actual, por medio de la física, mejor dicho, actual, es precisamente que Dios es real, porque todo apunta a que nuestro universo comenzó a existir, y bueno, todo esto entonces tiene una serie de implicaciones. Entonces lo hemos titulado de esta manera, Física para la batalla cultural, porque precisamente pretende ser un aporte desde un frente diferente, ¿no? Se suele hablar de la filosofía, ¿no? Como, digamos, para la batalla cultural. El profesor Schigel, además, con su esposa, tiene también un libro titulado de esta manera. También nosotros nos dedicamos también bastante a lo que es la filosofía en el campo de lo que es la batalla cultural, pero tampoco podemos, no sería conveniente olvidarnos de, ahí está el libro, tampoco sería conveniente justamente olvidarnos de esos otros frentes, ¿no? De hecho, una persona en un comentario del video, a mí también ahí dejó puesto y qué tal estaría también un curso de biología para la batalla cultural, que también sería evidentemente algo bueno y algo deseable, que vamos a ver si a lo mejor con el tiempo tenemos digamos, la oportunidad de poder hacer algo por el estilo, porque estos otros frentes también son buenos, y es deseable que tengamos cierta formación. A lo mejor no tenemos que llegar a ser doctores, ¿no? Eruditos en tales áreas, pero sí a lo mejor tener un mínimo de formación básica para que así cuando nos enfrentemos con estas personas que aluden a estos conceptos, para tratar de, digamos, de validar sus posturas, podamos no sentirnos abrumados y poder contestar de un modo adecuado. Me gusta que termina en la última sesión con superioridad física del teísmo. Me gusta. De hecho, el otro día vi un video suyo sobre 21 razones para ser teísta cristiano católico. Me fascinó. De los mejores videos que he Muchas visto. gracias. Bueno, gente, aquí tienen los datos en pantalla. Se pueden comunicar con ellos por Instagram, que es lo ideal, digamos, que van a responder. Bueno, si no, se comunican conmigo de alguna manera y yo le paso los contactos de ellos. Recomiendo que lo hagan.
No, me parece muy oportuno la inversión que van a hacer, que es una inversión modesta, pero que les va a servir para toda la vida, porque les van a pasar material de lectura, videos, van a tener el acompañamiento de los docentes, que le van a estar respondiendo por WhatsApp todas sus inquietudes. Es una inversión que hacen para ustedes y para sus hijos el día de mañana también. Y a ver, más allá del excelentísimo invitado que es Michele, que ya han visto hoy la luz que es, y vean su canal para que vean lo que es en ese debate que tiene con Rafael Tapia, lo que es la serenidad y la prudencia y el conocimiento que tiene. Doctor Siegel, no le digo doctor por cariño, él además de filósofo y magíster tiene doctorados hechos, tiene un doctorado, y él está especializado en epistemología, y es de los mejores filósofos que conozco. Él es mi mentor, por ejemplo. Él ha sido mi gran mentor. Entonces, él es el buen filósofo, porque el buen filósofo es que lo complejo lo hace simple. El mal filósofo es lo que lo simple lo complejiza. Entonces viene un trasnochado como Edgar Morin o Derrida y te complejizan lo que es simple. Pues después viene un Aristóteles y te explica de manera muy simple y esquemática lo que es absolutamente complejo. Bueno, Daniel Siegel estaría allí como doctor. Además va a estar acompañando también, calculo yo, su esposa Mirta Grimal, que también es doctora. No solamente se dedican a la filosofía, tienen un doctorado en biología. Es decir, no son improvisados, tienen un currículum vitae, años de especialización y preparación, años. Y que muchas veces, por no decir siempre, en el caso del doctor, en el caso del doctor Michele, van de corazón a dar charlas gratuitas como este canal. Y ellos pueden dar fe, o sea, como a mí cuando me ha tocado ir a otros canales, o sea, vamos de corazón porque nos gusta, amamos enseñar. Entonces, bueno, si alguien de repente dice, miren, hoy gracias a Dios estoy con la oportunidad de hacer una pequeña inversión, en vez de estar pagando una suscripción en Netflix, toman este curso, que además de hacer un gran bien en la humanidad porque dejan de consumir Netflix, están tratando de retribuir tantos años de estudio, de preparación, de entrega que tienen estos intelectuales, que de manera tan abnegada nos ofrecen su conocimiento de manera gratuita todos los días. Entonces es también una forma de apoyar lo que es, además las oraciones, que es lo más importante. Pero bueno, nos vamos al vivo de Michele, ya mismo. Michele nos quiere dejar el saludo final y partimos. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido estar aquí juntos. Lo he disfrutado mucho. Gracias porque ha sido un honor para mí. Lo único que quisiera decirles es comulguen a conciencia, ¿ok? Acuérdense, como también tú aludías antes a eso, profe, a esas palabras de San Pablo, cuando justamente dice, quien come y bebe de modo indigno lo hace precisamente para su juicio, come y bebe su juicio. Entonces, si vamos a comulgar, hagámoslo de la manera correcta. Otra cosa muy importante, la Iglesia siempre, siempre, pero siempre ha sostenido que en la Eucaristía, después de la consagración, ya no hay pan y vino, sino que ahí está Cristo mismo. Así que no se dejen engañar por algunas cosas que van diciendo algunas personas, ¿no? Con respecto a que esto no es así. De hecho, en el debate que tuvo el profesor con el apologista Cristian Izquierdo, incluso yo ahí lo marqué, fui bastante, digamos, hice mucho hincapié en eso. Él, hacia el final de ese debate, él mismo se terminó admitiendo que desde siempre la Iglesia ha creído que efectivamente las cosas son así, contradiciéndose a sí mismo porque había empezado justamente diciendo que los padres de la Iglesia no habían sostenido tal cosa. Pero bueno, están ahí si quieren en el análisis que hice del debate. Entonces, esto es para decir que la Iglesia siempre lo ha sostenido de esta manera. Y es algo maravilloso poder comulgar con el Señor. Bueno, yo personalmente, por ejemplo, y esto lo digo, digamos, por deseo todavía, porque yo me convertí al catolicismo, mira, la plenitud de la fe católica hace poco más de un año y todavía estoy, bueno, en todo un proceso que ha sido un tanto complejo, razón por la cual yo sacramentalmente todavía no he podido comulgar y estoy que me muero por poder comulgar sacramentalmente. Pero gracias a Dios que también uno puede comulgar espiritualmente con el Señor. Y eso ya es mucho. Recibir la gracia de Dios de esa manera, en ese acto tan solemne, es sublime. Así que les aconsejo que puedan hacer esto. Si no entienden bien la transubstanciación y la Eucaristía, hay dos opciones. O bien simplemente seguir creyéndola de este modo,
porque el Señor ha prometido estar con la iglesia y la iglesia ha enseñado la verdad a lo largo de estos 2000 años, entonces o bien hacen un acto, digamos, de fe completo, o bien y lo cual estaría muy bien, o si lo quieren entender un poco, abran la Suma Teológica. Está ahí disponible gratuitamente en Internet, pueden abrirla, se van a la parte tercera, desde la cuestión 75 en adelante, y van a ver cómo ahí van a encontrar resueltas, yo me atrevo a decir, al menos virtualmente, todas las objeciones que se puedan plantear, porque yo hasta ahora no hay una sola objeción que haya escuchado por parte de todo tipo de personas que no se las haya planteado Santo Tomás de Aquino y que las haya plasmado ahí en la Suma Teológica y que también le haya dado respuesta. Así que si tienen un espíritu muy, muy inquieto y tienen ganas de saber, lo cual también está muy bien, entonces vayan ahí porque la misma iglesia se ha encargado de decir que Santo Tomás es el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, y que ahí es donde nosotros tenemos la teología más pura. Por lo tanto, en lugar de seguir estas corrientes modernistas que en la actualidad, incluso entre los mismos clérigos, quieren alejarse siempre más de Santo Tomás, lo cual les lleva a cometer errores garrafales, nefastos totalmente en cuanto a teología y también en cuanto a filosofía, no sigamos el mismo ejemplo, sino que vayamos a Santo Tomás de Aquino porque tiene, al menos a mi entender, no sé si tú compartirás esto, profesor, pero yo sostengo que Dios le donó a Santo Tomás una iluminación tan grande y le bendijo en cuanto a su intelecto de tal manera que a nadie más, efectivamente a nadie más, le ha bendecido de esa manera, y ahí vamos a poder encontrar la respuesta prácticamente a todos los planteos que se puedan hacer. Así que estas son mis palabras finales. Vayan a él porque ahí es, por medio de él, es como Dios nos ha querido dar respuesta a todas nuestras, o virtualmente a todas nuestras inquietudes. Así que nada, sin nada más que añadir, muchas gracias, profesor, y también gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Espero que esto haya podido ser edificante y de bendición para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden pasarse ahora al vivo de Michele. Gracias, Laura. No me acuerdo si te había saludado o no, igual que a Liz y a Sandra, Dani Herrera. También muchas gracias a todos. Respecto a Santo Tomás, murió sin pecado mortal. Cometió pecados veniales, se sabe, pero sin pecado mortal, a tal punto que tuvo la visión del cielo y que luego en un arrebato quiso quemar la Suma Teológica porque dijo que era basura comparado a lo que había visto en el cielo. O sea, no es cualquier tema. Y luego, a ver, y quiero irme con esto. Querido economía y política, no sé quién sos, pero con gusto lo podemos dialogar, porque a veces ser tan laxo con la fe se convierte en un sentimiento más posmoderno que con lo que realmente implica la fe, que es fe y razón. Entonces, yo te pido, por favor, que cuidado porque a veces en esta idea de un Cristo tan bueno, nos olvidamos que Cristo habló más del infierno que del cielo. Entonces, yo por lo que estoy leyendo, esto de que es una buena noticia, Cristo vino a hablar más del infierno que del cielo. Te invito a que investigues los evangelios. No estoy en contra de esta noción de que un Cristo que es bueno, yo acompaño el proceso y me quede de que hay un proceso prudencial antes de comulgar, porque tiene que ser muy consciente y muy maduro en la fe, porque el que come indigno se condena. O sea, y lo dijo el propio Cristo, no lo estoy diciendo yo, un youtuber, lo está diciendo nuestro Señor. Si es que tu fe está en Cristo. Si tu fe está en Cristo, tenés que escuchar lo que Cristo dijo. Entonces, y si Él está diciendo, cuidado con comer de manera indigna, hay, ¿no? O sea, lo que es palabra de Dios, porque Dios es uno y trino. Entonces, si yo creo en lo que la Biblia me dice, yo trato de siempre de esto. A veces parece que es poco caritativo, porque es más lindo decirle a todos, vivo el amor, pero después las consecuencias no son iguales. Entonces, yo digo por amor al prójimo, siempre digo, frenemos un poco como buen conservador, bajemos un cambio, vayamos de manera prudente. Y vamos a llegar a buen puerto, pero a pasos lentos. Recuérdese la parábola del sembrador. Hay muchos que en un brote de efervescencia recién conversos, al primer sol se queman porque no echaron raíces. Yo acompaño el proceso de Michele, que es muy madura. Dios les bendiga a todos. Se nos hizo retarde, perdón, Michele. Nos vamos ya mismo a tu vivo. Está Adiós. buenísimo.